Muy buenos días, queridos estudiantes de primer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar el siguiente tema acerca de los orígenes de la humanidad. Este es un tema bastante controversial. Es un tema que muchas veces ha llevado consigo muchas opiniones distintas, opiniones diferentes referente al origen del hombre. En algún momento nos hemos preguntado, ¿y el hombre realmente cómo apareció? ¿Hace qué tiempo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo este hombre, por ejemplo, ha ido cambiando la fisonomía de un principio de hace millones y millones de años a lo que es un hombre moderno? Entonces, justamente para explicarles ese tema, vamos a trabajar en función a estos puntos que son muy importantes acerca del origen del hombre. Y voy a empezar primero, en este caso, con las teorías, ¿no? Teorías que han sido fundamentadas, sustentadas, para de esa manera, pues, abrir un paso al conocimiento de lo que realmente significaba el hombre aquí en la Tierra. La teoría creacionista. Esta teoría se fundamenta básicamente en el estudio de la Biblia. Ustedes saben que en la primera parte de la Biblia, en el Génesis, habla acerca de la creación del hombre. Nos habla de que Dios creó al hombre, ¿no?, a su semejanza. Por ese motivo es que se fundamenta básicamente en la parte religiosa. La segunda teoría es la teoría evolucionista. Esto lo sostiene un filósofo y naturalista inglés llamado Charles Darwin, ¿no? Él escribió una obra muy importante llamado El origen de las especies en el año de 1851. En esa obra plantea Charles Darwin de que el hombre ha sido producto de una evolución a través de la selección natural. Y las dos fuerzas que actúan sobre esta evolución es la mutación y la selección natural, ¿no? La tercera teoría es la teoría mixta. Es una teoría que básicamente recoge los datos de ambas teorías, de la creacionista y la evolucionista. Es decir, esta teoría señala de que el hombre fue creado por Dios, pero una vez creado por Dios, este hombre comenzó a evolucionar. Esto lo sostiene y lo defiende el Papa Juan Pablo II. Y ustedes saben que el Papa Juan Pablo II ya ha fallecido, ¿no? Hace buen tiempo. Pues él fue el defensor de la tercera teoría, la teoría mixta. Ahora bien, hay algo también que es muy importante con respecto a esta evolución del hombre. Muchas veces hemos visto esta imagen, que es muy común, sobre esta forma como el hombre ha ido cambiando. Les voy a decir que esta situación que estamos observándolo no es realmente la más, digamos, adecuada, porque la evolución del hombre no fue en línea recta, sino fue una evolución básicamente muy parecida a un árbol genealógico. Es decir, hay un tronco inicial que vienen a ser los primates y de ahí se van a bifurcar por diferentes ramas. Y ahí justamente cada especie, ahí van poco a poco evolucionando y llega justamente a lo que es el hombre moderno. Por lo tanto, nosotros descendemos de los primates o de los homínidos, siendo el chimpancé, el gorila, ¿no?, el orangután, nuestros parientes cercanos. El hombre es el que evoluciona y es el hombre que más ha desarrollado. Ahora pasemos al siguiente punto, que es la hominización, ¿no? Cuando se habla de la hominización, se habla de un proceso de surgimiento del hombre aquí en la Tierra a través del tiempo. Y la mejor forma para estudiar justamente esta hominización es a través de los restos fósiles que se han encontrado a lo largo justamente del tiempo. De todo ello, podemos concluir que en este caso, África se convierte, por lo tanto, en la cuna de la humanidad. ¿Y por qué? Porque justamente en este continente, en la parte oriental de este continente, se han encontrado los restos más antiguos hasta el momento. Por eso decimos que África es la cuna de la humanidad, ¿no? A partir de esta zona oriental, en la zona ubicada donde está Tanzania, Etiopía, ahí comienzan a surgir justamente estos primeros seres, estos primeros homínidos. Y empezamos con el primero de ellos,
llamado el Pre-Australopithecus. Este Pre-Australopithecus, ¿no? Más o menos tiene una antigüedad de aproximadamente 14 millones de años, ¿no? Se cree que estos primeros seres, estos primeros homínidos, habitaban en la copa de los árboles, alimentándose básicamente de frutos, de insectos o de raíces. Luego tenemos los Australopithecus, que viene a ser el antecedente más remoto del hombre y es lo que más estudiado, pero justamente aquí vamos a dividirlo en tres grupos: el Ramidus, el Afarensis y el Africanus. El Australopithecus Ramidus tiene una antigüedad de aproximadamente 4.400.000 años. Se cree que en este caso estos primeros seres habitaban todavía los árboles y que en algún momento bajaban a la superficie para poder coger justamente raíces o alimentarse de repente de cuerpos que ya eran petrificados y de esa manera pues se estaban ellos alimentando, ¿no? Luego tenemos el Australopithecus afarensis, que es la especie que más se ha estudiado y la más conocida. Muchos de ellos, por ejemplo, hablan del famoso esqueleto lúcido, ¿no? Se cree que este resto fósil viene a ser, digamos, la evidencia más antigua del hombre. Su antigüedad, aproximadamente 3.700.000 años. Ahora, ¿por qué el nombre de esqueleto lúcido, ¿no? Bueno, porque el arqueólogo y antropólogo que lo descubrió en su momento dice que le gustaba mucho la canción de los Beatles, la cual hablaba mucho de Lucy. Y como justamente el dato que había encontrado tenía la forma, digamos, del esqueleto de una mujer, porque tenía la pelvis muy, digamos, sobresalida, es por eso que le llamó el esqueleto Lucy, ¿no? Luego tenemos el Australopithecus africanus. Aquí destaca básicamente un resto fósil conocido como la famosa pisada del Lautoli, donde hay una posibilidad de que estos primeros seres hayan pisado una zona volcánica, ¿no? Ceniza volcánica, y sus huellas se han quedado impregnados en ese lugar. La antigüedad de este ser es de 3 millones de años aproximadamente. Luego pasamos ahora a los homos, que vienen a ser básicamente ya los hombres, ¿no? Que han ido poco a poco también evolucionando. Acá tenemos, por ejemplo, el Homo habilis, el hombre hábil. La antigüedad aproximadamente 2.200.000 años. Lo que más caracteriza justamente a este primer hombre, digamos así, es que este hombre ya utilizaba las herramientas primitivas. Es un hombre que ya se desplazaba con alguna dificultad, todavía de manera erguida, ¿no? Era todavía un bípedo, caminaba sobre sus dos pies, pero en algún momento también pues se desplazaba por necesidad para buscar justamente alimentos. Luego tenemos el Homo erectus, aproximadamente su antigüedad 1.300.000 años, ¿no? Y básicamente este Homo erectus se caracteriza porque ya tenía conocimiento del fuego y además también adquirió la postura erguida. Y era un hombre mucho más, digamos, desarrollado, tenía una mejor capacidad, ¿no? Y de esa manera, pues, el hombre siguió en este tipo de evolución. Y luego tenemos el Homo sapiens. El Homo sapiens, básicamente, en la antigüedad, era aproximadamente 200.000 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos que este hombre desarrolló una industria lítica, porque ya utilizaba la piedra como una herramienta para usarlo de repente como instrumento de caza. Luego también tenemos que este hombre utilizó ya un lenguaje articulado y sobre todo también que este hombre ya empezaba a enterrar a sus muertos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo típico de este Homo sapiens viene a ser el hombre de Neandertal, encontrado justamente en Alemania. Y luego tenemos en la última evolución al Homo sapiens sapiens. La antigüedad de este hombre aproximadamente 50.000 años, ¿no? Viene a ser ya el hombre moderno, el hombre ya evolucionado, cuyo resto más conocido es el hombre de Cro-Magnon, justamente encontrado en Francia. Entonces, en conclusión, podemos decir que la evolución del hombre, ¿no? Empezó en África, ¿no? Entonces, en esta parte del continente africano, el hombre empieza
a surgir. Entonces, de ahí, del África, el hombre comenzó a trasladarse, ¿no?, hacia la parte norte del África. Luego llegaron justamente a Europa, después fueron justamente el Asia, otro grupo se fue a Oceanía, y de esa manera justamente fue poblado todos los continentes del mundo, Europa, Asia y Oceanía, porque después de esto ya el hombre va a trasladarse hacia el continente americano. Y ese tema lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bueno, entonces esto es con respecto a este primer tema, y espero que más o menos la información que le he dado sea lo más satisfactoria. Bien, jóvenes, ahora vamos a aprovechar este momento para poder desarrollar la práctica que les he dejado justamente la semana pasada, y espero que ustedes lo hayan resuelto de la mejor manera. Vamos directamente a la respuesta de esta práctica. Y la número 1 dice: el más importante propulsor de la teoría evolucionista es... La respuesta en este caso sería la letra E, Charles Darwin o Carlos Darwin. Esa es la respuesta en la número 1. En la número 2 dice: el proceso evolutivo del hombre se denominó, como dije en la explicación, hominización. Respuesta, la letra A. Número 3. El proceso de transformaciones biológicas y sociales que definieron la hominización fue impulsado por... Acá la respuesta es la letra D, por las contradicciones más radicales con el medio natural. ¿Y por qué? Ustedes saben de que el hombre prácticamente es el que va por frente del medio y va a tener justamente que adecuarse a ese medio ambiente, ¿no? Luego, la número 4, el enfoque dialéctico social que explica el proceso evolutivo del género humano fue postulado por... La respuesta, por Federico Engels. La número 5 dice: durante el proceso de labor conjunta y ante la necesidad de perfeccionar el trabajo se generó, bueno, en este caso, para que exista una mejor comunicación entre los hombres y hacer una actividad, acá la respuesta sería el lenguaje como medio de socialización, la letra E. En la número 6, la característica esencial a través del cual el hombre se ha diferenciado de los primates es... Bueno, ustedes saben que la diferencia entre un hombre y un animal es por el uso de su raciocinio, razonamiento. Por lo tanto, en este caso la respuesta sería la letra E, el trabajo racional. La número 7, los restos arqueológicos o antropológicos de los primeros homínidos nos demuestran que su área geográfica se encontraba en... Bueno, ya lo hemos señalado, ¿no?, en el África Oriental. Respuesta, la letra B. Número 8. Son los restos más completos estudiados por los paleontólogos. Bueno, en este caso, pues básicamente el esqueleto sería el Australopithecus afarensis. Número 10. La caza mayor desarrollada por los Homo sapiens fue posible gracias al desarrollo de las fuerzas productivas ante la naturaleza. Esa sería la respuesta a la letra C. Y la número 11 dice: por lo general se identifica al hombre moderno con el siguiente resto fósil. Bueno, el hombre moderno, en este caso el Homo sapiens sapiens, lo relacionamos con el hombre de Cro-Magnon, que viene a ser la respuesta a la letra A. Bien, entonces de esa manera hemos resuelto la práctica y espero que ustedes hayan trabajado de la mejor manera. Muy buenos días, queridos estudiantes de primera y secundaria. A continuación vamos a iniciar la clase del día de hoy, titulado El poblamiento americano. Para hablar sobre el poblamiento americano es necesario saber y conocer lo referente a esta pregunta que siempre nos hacemos respecto a este origen, ¿no? El hombre, ¿cómo llegó aquí al continente americano? ¿Hace qué tiempo lo hizo? ¿O por dónde o qué lugar lo hicieron? Frente a estas inquietudes o preguntas respecto al poblamiento americano, se han planteado varias teorías, ¿no?, que a continuación lo voy a desarrollar. Pero previamente quisiera que ustedes también entiendan que el panorama de hace más de 100.000 años en la Tierra era básicamente que estaba sufriendo unos cambios en su geografía, en especial en la parte climática, conocido con el nombre de las famosas glaciaciones, ¿no? Cuando se habla de una glaciación, es hablar pues de un periodo de tiempo
donde la temperatura de la Tierra comienza a descender, comienza a bajar y se forman los hielos que se van a expandir por diferentes partes de la Tierra. A través de la historia han sucedido básicamente 4 glaciaciones. La primera de ellas, llamada la glaciación de Gunz, que se inició aproximadamente hace más de 850.000 años, ¿no? Tenemos también la glaciación de Mindel, la de Riss, y esta última, la glaciación de Wood, que ocurrió aproximadamente hace 110.000 años. También se conoce como la glaciación de Wisconsin, aquí en América. Por ese motivo es que el panorama en América era bastante incierto, con temperaturas bajas que de alguna manera van a permitir que el hombre tenga dificultades para poder sobrevivir. Imagínense ustedes en esta imagen, vemos cómo un grupo de hombres está haciendo un viaje a través de un lugar que ellos no conocían, ¿no? Con presencia justamente de las tribus primitivas de esa época que se van a trasladar hacia lugares básicamente por necesidades, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un grupo de mamús que servían de alimento a los hombres de esa época y que de alguna manera pues, le permitieron poder sobrevivir. El hombre que llegó a América nunca se imaginó o nunca supo que llegó a este continente. Si este hombre llegó a América era básicamente por necesidades, cazando justamente los mamús, persiguiéndolos para poder justamente alimentarse. O sea, en otras palabras, su llegada fue de una manera casual. Entonces, después de este panorama general, digamos, de nuestro continente americano, vamos ahora a trabajar las teorías sobre el poblamiento de América. Y para ello vamos a utilizar este mapita que de alguna manera me va a permitir conocer cuál ha sido básicamente el desplazamiento del hombre aquí en el continente americano. La primera de ellas nos habla acerca de la teoría autoctonista. Cuando se habla de la teoría autoctonista se está refiriendo a aquella teoría donde hace referencia de un lugar originario. Es decir, esta teoría plantea de que el hombre que llegó a América no lo hizo de ninguna parte del mundo, sino nació aquí en América. Es propio, originario de América. Y esta teoría justamente lo señala este antropólogo italo-argentino llamado Florentino Ameghino. Él señala, por ejemplo, de que el hombre americano nació, vivió y se desarrolló justamente aquí en América. Para ser más exacto, aquí, en Argentina, a la cual él llamó el hombre de la Pampa o el famoso Homo pampeanus, el hombre de la Pampa, ¿no? ¿Él en qué se basa para asegurar justamente esta afirmación? Lo que sucede es que Florentino Ameghino encontró unos restos, posiblemente humanos, a la cual pues comprobó él de que estos restos habrían pertenecido a la era terciaria. Imagínate, si es era terciaria, quiere decir que es mucho más antiguo de lo que se pensaba, porque sabemos que el hombre apareció en la era cuaternaria. Pero sin embargo su teoría quedó desbaratada. ¿Y por qué? Cuando se hizo la comprobación de los restos que encontró Florentino Ameghino, no eran restos pues, de un hombre, sino eran restos de un animal de la era cuaternaria. Hablamos del famoso esmilodonte, el famoso tigre de sable, que justamente eran los restos que él había encontrado y no la de un hombre. Por lo tanto, la teoría de Florentino Ameghino había quedado descartada, ¿no? Luego tenemos la teoría inmigracionista. Esta teoría lo podemos dividir en varios orígenes. Las más conocidas, el origen asiático, el origen oceánico, el australiano y el origen africano. Con respecto a este primer origen asiático, vamos a señalar que el hombre, según este autor llamado Alejandrica, señala de que el hombre posiblemente que llegó a América lo hizo por la parte norte de Asia. Es decir, en este caso, estos hombres se habían trasladado de Asia al continente americano. Pero para ello utilizó la ruta del estrecho de Bering, es decir, la separación que existe entre ambos continentes, entre Asia y América.
Y la pregunta es, ¿y cómo se trasladó? Equivocadamente nos habían señalado de que el hombre habría cruzado por un puente de hielo. Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque realmente el hombre no cruzó por un puente de hielo. Porque imagínense, una temperatura inferior a los 10, 20, 30 grados bajo cero es imposible. Lo que realmente habría sucedido es que durante cuando había cambios, digamos, climáticos, geográficos de ese entonces, las aguas del mar van a comenzar a descender. Descienden y va a haber en algún lugar donde va a quedar una zona descubierta. Y por ese lugar el hombre habría justamente trasladado desde Asia hacia América. Y ya lo dije, ese traslado lo hicieron básicamente porque estaban buscando qué comer, buscaban alimento. Y los mamuts pues habían llegado a América también por necesidad. Y los hombres los seguían para poder cazarlos y de esa manera poder sobrevivir, ¿no? Además también este hombre habría utilizado otra ruta, que son las islas Aleutianas y que también de alguna manera habrían llegado al continente americano. Ahora la pregunta es, ¿y en qué se basa este autor para referirse a tal posición? Se basa básicamente él en pruebas de semejanza física. Por ejemplo, hablamos de la semejanza que existe entre el americano y el asiático en el color de la piel, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los dientes que tienen la forma de pala, también es una prueba física de coincidencia. Los pómulos salientes, si ustedes, por ejemplo, se van a dar acá en esta parte del ojo, en la parte inferior, hay como unos huesecillos, estos pómulos que están sobresalidos. También es una semejanza entre el americano y el asiático. Y de repente la prueba que es más contundente es la famosa mancha mongólica, ¿no? Esa mancha mongólica que aparece en los bebés recién nacidos, en sus primeros meses, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la parte de atrás de los bebés, ¿no? Casi terminando ya en su espalda, por encima de las nalguitas, hay como una especie, digamos, de una mancha media verdosa, media morada. Eso se llama la famosa mancha mongólica. Pero esa mancha mongólica desaparece al poco tiempo. Entonces, también la coincidencia de que esta semejanza también se observa en el hombre asiático, ¿no? Luego tenemos el siguiente origen, que es el origen oceánico. Este origen oceánico lo plantea el antropólogo llamado Paul Rivet. Él era un francés que planteó dos posibilidades. La primera, a través de las islas de la Polinesia. Según justamente Paul Rivet señala de que estos hombres se habrían trasladado de las islas de Nueva Guinea, aquí en Oceanía, habrían cruzado justamente el Océano Pacífico, empujados por la corriente ecuatorial, y habrían llegado justamente a la parte central de América, ¿no? Y la otra posibilidad justamente de llegar a América fue a través de las islas Polinesias. En este caso, por ejemplo, de Tahití, ¿no? Habrían llegado justamente a la parte sur de América y se habrían llegado a la isla de Pascua. Y de esa manera, este antropólogo Paul Rivet señala que hay semejanzas entre los oceánicos y los americanos. Por ejemplo, básicamente en terminología lingüística, en el vocabulario. Hay mucha similitud en algunas palabras, tanto en América como de los oceánicos. Y también el uso de algunos instrumentos, por ejemplo, el caso de la hamaca, por ejemplo, que también es un elemento muy importante que se utilizaron justamente en ambas partes de América y de Oceanía. El otro origen es el origen australiano. Lo sostiene otro antropólogo llamado Méndez Correa. Él es portugués, él es el autor de esta teoría, y él señala claramente que los hombres habrían provenido de Australia. Es decir, para él, el hombre se había trasladado de Australia rumbo hacia la Antártida, ¿no? Hacia la Antártida. Y de ahí, de la Antártida, se había trasladado hacia la zona sur, en este caso de América, en la tierra de la Patagonia o Tierra del Fuego, ¿no? También él se va a basar básicamente en semejanzas de tipo sanguíneo, ¿no? Y además también en semejanzas de algunas costumbres que utilizaban.
Por ejemplo, una de ellas, el famoso boomerang, ¿no? Que también hay coincidencia en las costumbres americanas y costumbres australianas, ¿no? Y la última de ellas es el origen africano. Lo sostiene el noruego antropólogo llamado Thor Heyerdahl. Él realizó dos expediciones. La primera de ellas, la expedición Ra-1 y Ra-2, donde él quería demostrar la procedencia africana hacia el continente americano, ¿no? Y la otra expedición que él había planteado es la expedición Kon-Tiki, donde quería demostrar él la procedencia de los americanos justamente a las islas de la Polinesia. Por ese motivo, lo que Thor Heyerdahl había planteado en su momento, logró él concretizar. Entonces, chicos, de esa manera, de una manera resumida, cosas más importantes con respecto al poblamiento de nuestro continente, el continente americano.